Aparecí en la clínica lujosa que mi marido organizó para su amante. Pero lo impactante fue, Valentina jamás imaginó que entrar a aquella clínica cambiaría su vida para siempre. Creía tener el matrimonio perfecto, el negocio soñado, hasta que un simple correo la llevó directo a la puerta del engaño. Lo que vio ahí no era solo una traición, era una obsesión, una locura, una verdad tan perturbadora que... ¿Cómo es posible que alguien quiera convertir a su amante en la copia exacta de un amor del pasado? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntame desde qué país nos ves y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. Si tan solo Valentina hubiera sabido leer aquellas señales. Pero, ¿cómo se detecta que tu propio hogar se está desmoronando cuando la rutina lo disfraza todo? Sergio, su marido, siempre fue un hombre impecable, atento, seductor, de esos que te saben mirar como si fueras la única mujer sobre la tierra. Pero de pronto, las miradas se volvieron esquivas, los abrazos fríos, y las excusas. ¡Ay! Las excusas. Se volvieron pan de cada día. Que si una reunión urgente, que si un cliente de último minuto, que si un viaje relámpago. Todo sonaba perfectamente creíble, hasta que dejó de serlo. Valentina intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación. Porque claro, cuando amas, confías. Y cuando confías, te ciegan. Pero había algo que no cuadraba. Las noches comenzaron a hacerse eternas. Él ya no llegaba a casa con flores como antes. Ni una simple llamada, ni un mensaje de te extraño. El silencio se volvió el nuevo lenguaje de su matrimonio. Y aunque ella se repetía una y otra vez que debía ser paciente, en el fondo, ese presentimiento incómodo la carcomía viva. Una mañana, mientras recogía la ropa del sofá, escuchó el sonido inconfundible de una notificación en el celular de Sergio. Él, en su descuido, lo había dejado sobre la mesa, desbloqueado. Y no, Valentina no era de revisar teléfonos, nunca lo había hecho. Pero ese día, algo la empujó. No fue curiosidad, fue esa vocecita interna, esa que nunca falla. Y ahí estaba, un correo electrónico, con el asunto mayúsculas que le heló la sangre. Confirmación de pago, Clínica Estética Belforme. Paciente, Aitana Gómez. Su corazón se disparó, la cabeza le daba vueltas. Intentaba respirar, pero el aire no le alcanzaba. ¿Aitana? ¿Quién es Aitana?, se preguntó, mientras abría el correo con manos temblorosas. El contenido era claro, una transferencia exorbitante a una clínica estética de lujo. Y no era un pago único, era parte de un paquete completo de procedimientos. Liposucción, rinoplastia, mentoplastia, aumento de pómulos, bichectomía, lifting facial y un largo etcétera. Una transformación completa. Por un segundo, pensó que podía tratarse de una clienta cualquiera. Después de todo, Sergio trabajaba en el mundo de la estética. Pero no, su intuición le gritaba otra cosa. Y a veces, cuando la vida quiere abrirte los ojos, lo hace de manera brutal. Porque justo debajo, en las notas del pago, leyó una frase que jamás olvidaría. Moldeado según referencia fotográfica, Clara Martínez, año 1998. ¿Clara?, susurró, sintiendo como las piernas le flaqueaban. Ese nombre no le decía absolutamente nada. Pero, ¿qué clase de hombre paga una fortuna para que otra mujer se convierta en? ¿Quién? ¿En alguien de su pasado? ¿En un ideal? ¿En un recuerdo? Lo único que sabía es que ese nombre iba a cambiarle la vida. Intentó serenarse. Cerró el correo, respiró hondo y se dijo a sí misma que, antes de explotar, antes de lanzarse al vacío de las suposiciones, debía confirmar la verdad. Tenía que ver con sus propios ojos qué demonios estaba pasando. Porque sí, podía ser la esposa engañada, la mujer traicionada, pero no iba a ser la tonta que se quedara de brazos cruzados. Ese mismo día, esperó a que Sergio saliera de casa. Lo observó desde la ventana, subirse a su auto, con ese porte seguro que siempre lo caracterizó. Mientras él arrancaba, ella ya tenía un plan trazado. Voy a esa clínica, hoy mismo, y que el universo me prepare para lo que voy a encontrar. Se cambió de ropa, se puso unas gafas oscuras, un abrigo neutro y, con el corazón golpeando como tambor, salió rumbo a la dirección que aparecía en el recibo. El camino fue eterno. Cada semáforo se sentía como una tortura. Por momentos quería dar la vuelta y regresar. Fingir que nunca había visto ese correo.
Pero algo más fuerte la impulsaba, la necesidad de saber, de descubrir, de arrancarse esa venda de los ojos que llevaba puesta quién sabe desde cuándo. Porque cuando la duda se te instala en el alma, no hay paz posible. Frente a la clínica, se quedó unos minutos observando desde el auto. Era un edificio imponente, de mármol blanco y ventanales gigantescos, con un logo dorado que relucía bajo el sol. Belforme Premium Aesthetic Center. Entraban y salían mujeres perfectas, hombres de traje, asistentes con carpetas. Todo desprendía lujo, poder y secretos. Vamos, Valentina, tú puedes, se dijo a sí misma mientras ajustaba el espejo retrovisor para mirarse. Eres una mujer superadora. No vas a dejar que te destruyan así, no sin pelear. Se bajó del auto, respiró hondo y cruzó la puerta de vidrio como si fuera una clienta más. Nadie sospechó nada. El recepcionista la saludó con una sonrisa impecable. Ella, con su mejor cara de indiferencia, pidió información sobre procedimientos faciales. Mientras esperaba que le entregaran un folleto, sus ojos recorrieron el lugar. Todo era impecable, silencioso, hasta que escuchó, a lo lejos, una puerta abrirse. De esa sala salieron dos enfermeras, cuchicheando bajito. ¿Ya viste cómo va quedando? Es impresionante. Va a quedar igualita. Igualita a la foto. Sí, Sergio está obsesionado con que quede perfecta. Su estómago se revolvió. Se levantó despacio, fingiendo buscar el baño, pero lo que buscaba era otra cosa. Una puerta quedó entreabierta. Se asomó, y lo que vio le paralizó la sangre. Una mujer tendida en una camilla, llena de vendas, drenajes, hematomas, pero, aún así, había algo en sus facciones hinchadas que le resultaba conocida. No puede ser, susurró, con el alma temblando. En la carpeta de pie junto a la cama estaba el nombre que le confirmaba lo que temía. Paciente, Aitana Gómez. El corazón casi se le salió del pecho, porque ahí, frente a sus ojos, estaba la respuesta que no quería encontrar. Y lo que aún no sabía, es que lo peor no era la traición. No, lo peor era descubrir que esta historia no tenía nada que ver con amor, sino con una obsesión enferma que llevaba décadas cocinándose en silencio. El cuerpo de Valentina temblaba. No sabía si era el frío de la clínica, el calor que le subía desde el estómago o la mezcla de rabia, dolor y confusión que la tenía al borde del colapso. Aitana, era ella, la mujer que estaba ahí, tendida, envuelta en vendas como una muñeca rota. Era Aitana. Y sí, sabía quién era, porque en algún rincón de su memoria, aquella cara, aunque ahora irreconocible por los hematomas y los puntos, le resultaba familiar de las redes sociales, de alguna fiesta, de alguna sonrisa mal disimulada de Sergio. Dios mío, murmuró con un nudo en la garganta. Pero no había tiempo para crisis ni desmayos. No, no ahora, no cuando tenía el corazón latiendo como si le fuera a estallar, y el cerebro funcionando a 1000 por hora. Retrocedió un paso, contuvo la respiración y cerró la puerta suavemente. No podía ser descubierta. No podía arruinar lo que estaba a punto de destapar. Caminó de regreso al lobby, pero algo la hizo detenerse frente a un escritorio de enfermería. Una carpeta abierta, descuidada, como si el universo, en su infinita ironía, le hubiera puesto la evidencia justo delante. Sus ojos recorrieron cada palabra, cada código, cada anotación, hasta que un detalle la dejó sin aliento. Referencia estética, Clara Martínez. Año, 1998. Fotos adjuntas. Clara volvió a murmurar, como si decir ese nombre en voz alta fuera la llave de un enigma que jamás supo que existía. Sus manos sudaban, pero no podía dejar de leer. Había imágenes, fotos viejas escaneadas, con la fecha marcada en una esquina amarillenta. Una mujer joven, de cabello castaño, sonrisa luminosa, y unos rasgos que, aunque no eran suyos, tenían una belleza magnética. El corazón le dio un vuelco. No entendía nada, o más bien, no quería entender lo que su mente ya comenzaba a dibujar. Sergio no estaba simplemente siendo infiel. No, él estaba moldeando a otra mujer para que fuera la copia exacta de un recuerdo, de un amor del pasado, de un fantasma. La cabeza le daba vueltas. Quería gritar, quería llorar, no sabía qué quería. Pero en medio de ese huracán emocional, algo dentro de ella se encendió. Una voz poderosa, la de una mujer superadora, la de esa Valentina que siempre había sido capaz de levantar empresas, familias, sueños, y que ahora debía levantarse a sí misma.
No, no me vas a destruir así, se dijo, apretando los puños con fuerza, porque si algo tenía claro en ese instante, era que no iba a dejar que esta humillación la definiera. No, esto apenas comenzaba. Regresó al mostrador como si nada. Pidió una cita falsa, tomó un folleto, sonrió, falsamente, claro, al recepcionista, y salió de la clínica caminando erguida, aunque por dentro sentía que las piernas eran de gelatina. Subió al auto, cerró la puerta, y en cuanto apoyó la cabeza en el volante, las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas, densas, amargas. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué me haces esto, Sergio? ¿Qué te faltaba? ¿Qué te hice? Pero en el fondo sabía que esa no era la pregunta correcta, porque esto no iba de amor, ni de deseo, ni de aburrimiento matrimonial. Esto iba de algo más oscuro, de una obsesión tan retorcida que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Encendió el motor, pero no tenía idea de hacia dónde ir. Su casa ya no le parecía un hogar. El auto no era un refugio. Su vida entera parecía un teatro, donde ella llevaba años interpretando el papel de la esposa perfecta, mientras Sergio escribía, en paralelo, un guión que ella nunca leyó. Mientras conducía sin rumbo, la mente le mostraba escenas de su matrimonio como un rompecabezas que, de pronto, empezaba a encajar, pero no como ella esperaba. Las ausencias, las miradas perdidas, las discusiones sin sentido, los viajes repentinos, todo cobraba otro color, otro sabor. Y ese sabor era amargo. Era el sabor de la traición más vil. De pronto, su teléfono vibró. Miró la pantalla con el corazón encogido. Era un mensaje de Sergio. Te amo, mi vida. Disculpa que esté tan ocupado. Esta noche llego tarde otra vez. Asterisco, 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 tarde. Tarde. Claro que llegaría tarde, si su agenda estaba ocupada diseñando su nuevo juguete humano. Una mezcla de risa nerviosa y rabia le sacudió el pecho. «¡Qué descarado eres!», susurró, limpiándose las lágrimas con la manga. Lo que Sergio no sabía es que acababa de despertar a un huracán. Porque Valentina, la mujer que él pensaba que nunca descubriría nada, la que él subestimó, estaba a punto de demostrarle que no hay nada más peligroso que una mujer herida. Y mucho menos, una mujer herida con sed de verdad. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que lo iba a descubrir todo. Todo. Caiga quien caiga. Porque su dignidad no se negocia. Porque ella es más que una esposa. Más que una compañera. Más que un apellido. Ella es Valentina. Y a partir de hoy, su historia toma otro rumbo. Lo que todavía no sabía es que la palabra Clara no solo era el nombre de un fantasma del pasado. No, era el principio de un enigma que llevaba décadas escondido y que estaba a punto de estallar en su cara. El nombre le retumbaba en la cabeza como una campana maldita. Clara, Clara, Clara. Lo repetía mentalmente una y otra vez, buscando en su memoria, en algún rincón olvidado, alguna pista, alguna referencia. Pero no, nada. Esa mujer no existía en su vida. O al menos, no hasta hoy. ¿Quién era? Porque su esposo estaba moldeando a otra mujer para que se pareciera a ella. El corazón de Valentina latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse por la boca. Apenas llegó a casa, dejó caer el bolso en el sofá, respiró hondo y fue directo al estudio de Sergio. Ese espacio que siempre había sido un territorio vedado, donde él guardaba sus cosas personales bajo llave. Pero los nervios te dan fuerza. La adrenalina convierte el miedo en coraje. Y ese día, Valentina se convirtió en una mujer superadora, capaz de romper sus propios límites. Buscó, escarbó, abrió cajones, hasta que lo encontró. Una vieja caja de madera, escondida detrás de unos libros de arquitectura. La abrió con manos temblorosas. Lo que había dentro la dejó helada. Fotografías antiguas, polaroids gastadas por el tiempo, cartas dobladas, un mechón de cabello atado con un listón azul, y hasta un CD con la etiqueta escrita a mano que decía, Verano 98, Clara. Tragó saliva. Sus ojos escaneaban cada imagen. Allí estaba ella, una joven de unos 20 años, piel canela, cabello largo, sonrisa amplia, unos ojos grandes llenos de vida. Bella, irrepetiblemente bella. Pero lo que más le perturbó no fue la belleza de esa mujer, sino darse cuenta de que, poco a poco, con cada cirugía, con cada cambio, Aitana se estaba convirtiendo en ella, en Clara, una réplica perfecta,
Una copia de carne y hueso fabricada a base de bisturí, obsesión y traición. Se dejó caer en la silla, sujetando las fotos contra el pecho, como si apretarlas pudiera frenar el torbellino que le giraba dentro. ¿Qué clase de hombre vive atormentado por un amor de hace más de 20 años? Pensaba, mientras intentaba contener las lágrimas que ya no sabía si eran de tristeza, rabia o asco, o de todo junto, porque en ese instante entendió que la traición de Sergio iba mucho más allá de una simple infidelidad. Esto era una enfermedad, una perversión emocional que llevaba años creciendo en la sombra. Y claro, entonces todo empezó a encajar. Las actitudes, los cambios, las ausencias, la frialdad en la cama, la forma en que él la miraba, ya no con deseo, sino como quien observa un objeto que ya no encaja, que ya no es suficiente. Porque, en su mente torcida, ella jamás podría ser clara. Marcó el número de su mejor amiga, intentando buscar algo de consuelo, pero colgó antes de que atendiera. No quería compartir esto aún. No hasta entender qué demonios estaba pasando realmente. Y justo en ese instante, como si el universo conspirara de forma macabra, su celular vibró. Número desconocido. «Hola», contestó con la voz quebrada. Del otro lado, una voz femenina, firme pero amable, dijo: «Si quieres saber toda la verdad, nos tenemos que ver. Yo soy Clara». El corazón de Valentina se detuvo por un segundo. Un silencio denso cruzó la línea. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Clara? ¿La misma mujer que llevaba horas buscando entre fotos viejas? ¿La misma que su marido intentaba replicar en otro cuerpo? Ella, viva, al otro lado del teléfono. ¿Clara?, preguntó, como si su propia voz le sonara ajena. «Sí, sé perfectamente quién eres, Valentina. Y créeme, también sé quién es Sergio. Lo que no sabes es lo que él lleva haciendo desde hace más tiempo del que imaginas». Su tono era sereno, pero había una carga de dolor profundo, como quien lleva años callando una herida que nunca cerró. Valentina apretó el celular contra la oreja, sintiendo que las piernas le temblaban. No sabía si quería saber, si estaba lista, pero algo dentro de ella, ese fuego que solo enciende en la traición y la humillación, la empujó a decir: «Dime dónde y cuándo. Nos vemos. Mañana. Café del Parque, a las 10». Y sin más, la llamada se cortó. Dejó caer el teléfono sobre la mesa. Respiró hondo, pero el aire no alcanzaba. Caminaba de un lado a otro, con el pecho a punto de estallar. Porque sí, ahora todo tenía un nombre. Ahora, su pesadilla tenía rostro, voz y un pasado que estaba a punto de revelarse. Pero lo que no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que ese encuentro no solo iba a destapar el origen de la obsesión de Sergio. No, iba a abrir una caja de Pandora que cambiaría su vida, sus certezas y su futuro, para siempre. El reloj parecía burlarse de ella. Cada segundo que pasaba era como una daga clavándose más profundo en su pecho. Valentina llegó al Café del Parque con media hora de anticipación, algo que jamás hacía. Pero hoy la ansiedad la devoraba. Se sentó en una mesa en la esquina, de espaldas a la entrada, intentando pasar desapercibida. Jugaba con la taza vacía, con los dedos temblorosos y la mente hecha un torbellino. ¿Y si no viene? ¿Y si es una trampa? ¿Y si todo esto es una locura que me inventé? Se preguntaba una y otra vez, hasta que la puerta se abrió. Ahí estaba, Clara. No necesitó que nadie le dijera quién era. Su presencia llenó el lugar. No por su belleza, aunque aún conservaba parte de esa magia de juventud, sino por la fuerza que irradiaba. Caminaba erguida, con la frente en alto, como quien ha aprendido, a base de golpes, que jamás debe agachar la cabeza. Se sentó frente a Valentina, la miró con esos ojos profundos. Antes de decir una palabra, sonrió. Una sonrisa triste, una que lo decía todo sin necesidad de abrir la boca. «Gracias por venir», dijo Clara, con una voz serena, casi terapéutica. «Supongo que tenía que hacerlo», respondió Valentina, sin poder evitar que la voz se le quebrara. «Lo sé. Yo también estuve en tu lugar. Hace muchos años», soltó Clara, dejando caer esa frase como quien deja caer una bomba sobre la mesa. El silencio que siguió fue brutal. Valentina la miraba, tratando de entender. ¿Qué quiso decir con que también estuvo en mi lugar? Y como si pudiera leerle la mente, Clara suspiró y comenzó a hablar. «Sergio y yo fuimos novios cuando teníamos 20 años. Y si crees que hoy es obsesivo, no tienes idea de lo que era entonces. Controlador,
manipulador. Tenía una forma enfermiza de amar, o lo que él creía que era amar. Valentina tragó saliva, sintiendo como cada palabra se le clavaba como agujas. ¿Por qué nunca me habló de ti?, preguntó, con la voz cargada de esa mezcla amarga de rabia y tristeza. Porque yo fui su fracaso más grande, respondió Clara, cruzando los brazos, como quien necesita abrazarse a sí misma para no desmoronarse. Yo fui la mujer que no pudo poseer, la que se le escapó, la que se negó a ser moldeada por sus caprichos. Clara bajó la mirada unos segundos, respiró hondo y continuó. Cuando estábamos juntos, todo parecía perfecto. Al principio, era atento, caballeroso, de esos hombres que saben exactamente qué decir para que te sientas única. Pero poco a poco, sus atenciones se convirtieron en exigencias. Que si no me maquillaba como él quería, que si debía usar la ropa que él elegía, que si debía dejar de hablarle a ciertos amigos, hasta controlar mi forma de reír. Valentina escuchaba en silencio, con los puños cerrados sobre la mesa. Cada frase de Clara era un espejo roto en el que veía reflejado su propio matrimonio. Una noche, lo encontré revisando mi diario, mis cosas personales. Me estaba vigilando, robaba fotos mías, me grababa sin que yo supiera, y cuando quise terminar, se volvió loco. Me persiguió, me rogó, me amenazó, y cuando entendió que no iba a volver, simplemente desapareció. Se hizo un silencio cargado de electricidad. Valentina respiró hondo, cerró los ojos un instante y se atrevió a preguntar lo que más miedo le daba saber. Entonces, todo esto se detuvo, tragando el nudo que tenía en la garganta. Toda esta obsesión con Aitana, ¿es por ti? ¿Por convertirla en ti? Clara asintió, bajando la mirada. Sergio nunca me superó. Lo que no se olvida, se hereda. Y su obsesión enfermiza, ahora cayó sobre ti, sobre tu vida, sobre esa pobre chica que, sin saberlo, está siendo moldeada para ser la copia de una mujer que él nunca pudo tener. Las palabras se sentían como puñales, y al mismo tiempo, como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. Todo tenía sentido ahora. La traición, las cirugías, las mentiras. No era solo infidelidad. No, era la sombra de una obsesión heredada de un pasado que nunca supo enterrar. No sé qué es peor, dijo Valentina, con un hilo de voz. Si descubrir que me engaña, o saber que ni siquiera lo hace por amor, que solo soy un personaje secundario en su historia enferma. Clara le tomó la mano, apretándola con fuerza. No, tú no eres un personaje secundario. Tú eres la protagonista de tu propia vida. Y créeme, es hora de que escribas un final distinto. Valentina tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Su respiración se aceleraba. Porque sí, en ese instante lo entendió todo. Lo vio con total claridad. Sergio no solo la estaba traicionando, estaba intentando reemplazarla, borrarla, convertirla en un fantasma más de su enfermizo museo de recuerdos. Y mientras escuchaba a Clara, mientras miraba sus ojos llenos de cicatrices invisibles, algo dentro de ella hizo clic. Esa Valentina que se había roto 1000 veces en las últimas horas, empezaba a recomponerse, a levantarse, a entender que una mujer superadora no nace, se hace. Pero justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, Clara sacó de su bolso un sobremanila. Lo deslizó lentamente sobre la mesa, mirándola fijo. Aquí está la prueba de que Sergio no solo está obsesionado, sino que además ha puesto en juego todo lo que tú y él construyeron. Valentina lo abrió, y al ver su contenido, sintió como el alma se le caía a los pies. El trayecto de regreso a casa fue como conducir dentro de un sueño, o mejor dicho, de una pesadilla. Valentina sostenía aquel sobre como si fuera una bomba a punto de estallar. Cada vez que sus dedos rozaban el papel, su corazón se aceleraba un poco más. En su interior luchaban dos voces, la que quería llorar y rendirse, y la otra, la más fuerte, la que gritaba que ninguna mujer merece ser reemplazada por un fantasma. Nadie me va a borrar. Nadie. Se repetía, apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Al llegar a casa, no fue al dormitorio, no. Fue directo al despacho de Sergio. Ese lugar que siempre olía a madera, cuero y secretos. Cerró la puerta, bajó las persianas, respiró hondo y vació el sobre el escritorio. Lo que salió de ahí la dejó sin palabras. Documentos, estados de cuenta, contratos firmados, autorizaciones de pago, y en medio de todo,
algo que le revolvió el estómago. Un contrato donde Sergio hipotecaba parte de la empresa que ambos habían construido. Su empresa, su vida. Las manos le temblaban. No, no puede ser, susurró. Leyó cada línea, cada cláusula. Ahí estaba. Sergio había puesto como garantía bienes conjuntos para financiar la expansión de la clínica. Y peor aún, había desviado fondos directamente desde las cuentas empresariales a nombre de Aitana. Y todo con un detalle perturbador. Los pagos estaban codificados como Proyecto CM. Clara Martínez. Está enfermo, gritó, lanzando el contrato sobre la mesa. Se quedó de pie, temblando. Lágrimas caían, sí, pero ya no eran de tristeza. Eran de rabia, de humillación, de impotencia, porque no solo la estaba traicionando emocionalmente, también la estaba traicionando como socia, como compañera, como mujer. Tomó su laptop, abrió la nube donde ambos gestionaban los archivos contables. Comenzó a buscar, a escarbar, a cruzar datos. Y ahí estaba, una madeja de mentiras tejida con precisión quirúrgica. Sergio había sido cuidadoso, sí, pero no contaba con que la vida te enseña que las mujeres que se caen son las mismas que luego se levantan más fuertes que nunca. Mientras descargaba los documentos, una notificación apareció en la esquina de la pantalla. Un correo, de Aitana. No, no iba dirigido a ella, claramente. Era una copia automática del sistema. Lo abrió sin pensarlo. Y ahí, frente a sus ojos, la confirmación más asquerosa de todas. Una factura por un tratamiento final. Micropigmentación de cejas, rinomodelación no quirúrgica y diseño de sonrisa. Última fase de la transformación. El estómago se le revolvió. Última fase. ¡Qué ironía! Como si la dignidad de Aitana también hubiera sido anestesiada y cortada en pedacitos. Como si fuera una escultura en manos de un artista loco. Porque eso era lo que Sergio estaba haciendo. Esculpir al amante hasta que fuera la copia exacta de un amor que solo existía en su mente enferma. Respiró hondo. Se miró en el reflejo del cristal del escritorio. Ojos hinchados, maquillaje corrido, pero algo más. Una mirada que nunca había visto en sí misma. Una mezcla de furia, determinación y valentía que solo nace cuando una mujer entiende que se acabó. Que aquí nadie la va a pisotear. Se levantó, tomó el celular, abrió la aplicación del banco, revisó movimientos, más transferencias, más pagos, más mentiras. Y entonces una frase se le cruzó por la mente como un rayo. Si él puede jugar sucio, yo puedo jugar mejor. No iba a caer. No iba a derrumbarse. Al contrario, si Sergio pensaba que ella iba a quedarse llorando en un rincón, lo tenía claro, no conocía a la verdadera Valentina. Ese mismo día contactó a un auditor privado, uno de esos que no dejan piedra sobre piedra. Le envió todos los documentos, las facturas, las transferencias, los contratos escondidos. Quiero que lo destripes. Quiero saber hasta el último centavo que ha tocado sin mi consentimiento. Le dijo, con una voz que no admitía un solo titubeo. Mientras tanto, abrió una nueva cuenta bancaria. Cambió contraseñas. Actualizó accesos. El miedo ya no tenía lugar en su vida. Solo la estrategia. Solo la fuerza. Solo la superación. Porque sí, estaba herida, pero también estaba más lúcida que nunca. Aitana, mientras tanto, publicaba en redes una foto sonriendo, con su nueva sonrisa, claro, mostrando una copa de champaña en un yate. El pie de foto era casi una bofetada. La vida es de las que se atreven. Valentina apretó los dientes. Sintió una mezcla de asco y pena. Porque, aunque esa mujer era parte de la traición, también era una marioneta. Una víctima de la misma obsesión enferma que a ella la estaba devorando. Pero claro, lo que ni Aitana ni Sergio sabían era que Valentina ya no era la mujer ingenua de hace unas semanas. No, ahora ella era una bomba de tiempo. Y el reloj ya estaba corriendo. Y mientras seguía escarbando entre papeles, contratos y correos, encontró algo que casi le hizo perder el aliento. Un documento escondido, pequeño, aparentemente inofensivo. Pero cuando lo abrió, lo supo. Ahí estaba la cláusula, esa que podía arruinar la vida de Sergio. Esa que él firmó sin pensar, confiando en que nunca tendría que enfrentarse a la furia de la mujer a la que subestimó. Sergio llegó esa noche como si nada, sonriendo, con ese aire de hombre triunfador, de macho proveedor, de esposo ejemplar. Llevaba en la mano una bolsita de papel con el logo de una pastelería fina. «Te traje tu postre favorito, amor», dijo,
plantándole un beso rápido, superficial, como quien besa una costumbre y no un amor. Valentina lo miró. Lo observó con una calma que no sabía que poseía. «Gracias, qué detalle», respondió, con una sonrisa tan perfectamente falsa que ni ella se reconocía. Porque sí, a veces, cuando una mujer descubre la traición, se convierte en actriz. Y no en cualquier actriz. No, en una digna de un Oscar. Mientras él se duchaba, ella revisaba cada palabra que había recibido del auditor esa tarde. Y lo que descubrió fue una puñalada más a su ya destrozado corazón. Sergio había creado no una, sino 3 empresas fantasmas para desviar dinero. Y todas tenían un denominador común, las iniciales CM, Clara Martínez. Su obsesión no conocía límites. Lo que para el mundo era un empresario exitoso, para ella ahora era evidente. Un hombre enfermo, atrapado en un bucle de pasado, traición y obsesión que se había tragado su presente. ¿Sabes qué es lo más triste?, se dijo en voz baja, mientras veía cómo Sergio tarareaba en la ducha. Que ni siquiera me engañaste por amor. Me engañaste persiguiendo un recuerdo, una ilusión, una mujer que nunca más quiso saber de ti. ¡Qué patético eres! Y no estaba exagerando. Porque, entre los documentos, el auditor le entregó algo que la dejó helada. Un expediente, una carpeta amarilla con el sello de un juzgado, fechada en 1999. Una denuncia. Sí, Clara había denunciado a Sergio. Por acoso, por amenazas, por invadir su privacidad, por obsesionarse hasta límites insospechados. Pero el caso se archivó, porque en aquella época, la justicia miraba hacia otro lado cuando se trataba de hombres con dinero y poder. Apretó la carpeta contra el pecho. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran de tristeza. No, eran de rabia, de asco, de impotencia, de una furia tan profunda que quemaba. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo este monstruo, Sergio? ¿Cuánto tiempo fingiste ser el esposo perfecto mientras tu mente seguía atrapada en el siglo pasado? Pero lo peor no fue eso. No, lo peor fue descubrir que la clínica, la maldita clínica, estaba a nombre de ella, de Valentina. Sergio había usado su firma digital, que ella le había confiado años atrás, para registrar la propiedad, sacar préstamos y ponerla como aval de absolutamente todo. Si la clínica caía, si la deuda explotaba, era ella quien pagaba. Ella, no él. Se sentó en el sofá, abrazando sus piernas, sintiendo como el mundo se le venía encima. El suelo se volvió mar. El aire, plomo. Todo giraba. Todo dolía. Todo asfixiaba. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no vi esto antes? ¿Cómo alguien puede traicionar tan profundamente a la persona que duerme a su lado? Pero, claro, después del llanto, viene la rabia. Y después de la rabia, viene la estrategia. Porque cuando una mujer toca fondo, solo le queda una opción: levantarse. Y levantarse más fuerte, más feroz, más imparable. Secó las lágrimas. Se puso de pie. Miró su reflejo en la ventana. Tú no te vas a romper. No te vas a romper, Valentina. Ahora te toca ser la mujer que nunca pensaste que serías. Se dijo, con una voz que nunca antes había escuchado salir de su propia boca. Firme, poderosa, indestructible. Abrió el cajón del escritorio, donde Sergio guardaba las copias de los contratos. Buscó, revisó, comparó firmas. Lo que encontró fue la prueba final. Sergio había falsificado su firma en al menos 4 contratos. 4. La rabia le hizo hervir la sangre. Pero no iba a explotar ahora. No, iba a esperar. Iba a recoger cada piedra, cada clavo, cada trampa, para construir con todo eso la jaula perfecta donde lo iba a encerrar. Mientras tanto, Sergio salía del baño, silbando, con su bata blanca, con ese aire de todo está bajo control. ¡Qué ironía! ¡Qué ciego estaba! Mi amor, ¿qué te parece si este fin de semana nos escapamos? A relajar, a desconectar un poco, le dijo, mientras se servía un whisky. Valentina respiró hondo. Lo miró a los ojos. Sonrió. Me parece perfecto, contestó, mientras en su mente la palabra desconectar tomaba otro significado. Porque sí, lo iba a desconectar. De su vida, de su mentira, de su mundo construido sobre su traición. Esa noche, mientras él dormía plácidamente, abrazado a la almohada, y no a ella, por supuesto, Valentina tomó su laptop y comenzó a escribir un correo. Pero no un correo cualquiera.
No, era un correo dirigido a los 3 socios principales de Sergio. Un correo cargado de documentos, capturas, estados de cuenta y pruebas. Queridos señores, creo que hay información relevante que desconocen sobre las finanzas del señor Sergio Morales, escribió, con una serenidad que asustaba. Cuando terminó, guardó la laptop. Se metió en la cama, y mientras miraba el techo, con los ojos abiertos, con el corazón latiendo a 1000, se dijo a sí misma, esto apenas comienza. La vida tiene ironías tan brutales que a veces parecen diseñadas por un guionista cruel. Mientras Valentina tejía su estrategia en silencio, al otro lado de la ciudad, Aitana se miraba frente al espejo de su habitación en la clínica. No quedaba casi nada de ella. Ni su nariz, ni sus pómulos, ni su mandíbula eran los mismos. Se tocaba la cara con las yemas de los dedos, como intentando reconocer a la mujer que le devolvía la mirada, pero no podía. Esa ya no era ella. Perfecta, susurró Sergio desde la puerta, cruzado de brazos, con esa sonrisa satisfecha que mezcla ego y narcisismo. Eres perfecta, repitió, acercándose a ella, acariciando su mentón, levantando su rostro como si estuviera evaluando una escultura recién terminada. Aitana forzó una sonrisa, una mezcla amarga de orgullo y vacío. Porque sí, tenía lo que siempre soñó: lujo, viajes, joyas, una vida de apariencia perfecta. Pero ¿a qué precio? El precio de dejar de ser ella, de ser ahora un molde, un reflejo, una sombra de alguien más, de Clara, de un fantasma que ni siquiera conocía, pero que ahora habitaba en su propio rostro. Mira, dijo Sergio, mostrándole su celular. Así eras antes. Y ahora, mírate. Giró la pantalla, mostrando una foto de ella de meses atrás. Aitana miró esa imagen y sintió un nudo en el estómago. Su reflejo anterior le parecía ajeno, casi feo, casi irrelevante. Eres la mujer que siempre soñé, añadió él, besándole la frente. Pero mientras Sergio vivía su fantasía enferma, Valentina observaba todo. Desde su cuenta falsa en redes sociales, seguía cada publicación de Aitana. Fotos en jets privados, desayunos en hoteles 5 estrellas, stories desde la clínica con filtros que ocultaban las cicatrices. Y cada vez que veía una de esas imágenes, sentía una mezcla extraña de furia y pena. Porque, aunque Aitana era parte de la traición, también era una víctima. Una mujer que había vendido su rostro, su cuerpo, su esencia, a cambio de promesas vacías. Valentina se giró hacia la ventana. Miró el horizonte. Se acabó, pensó. No voy a esperar más. Se dijo en voz alta. Tomó el teléfono. Marcó el número del auditor. Necesito todo el informe listo. Todo. Antes del evento. No quiero un solo cabo suelto. Porque sí, había un evento. Sergio llevaba semanas preparando la inauguración de la nueva ala de la clínica. Un proyecto que presentaría como la joya de su carrera. Inversores, prensa, clientes VIP, todos estarían ahí. Y en su mente narcisista, ese día sería su gran coronación. Lo que no sabía es que también sería su ejecución pública. Mientras tanto, Aitana recibía su última sesión de retoques. Micropigmentación de cejas, afinación de mentón y un diseño de sonrisa que le blanqueaba los dientes al punto de parecer porcelana. Todo listo, todo perfecto, todo falso, porque detrás de esa cara nueva, de esa máscara de perfección, solo había inseguridad, miedo y vacío. ¿Sabes qué es lo más irónico? Se decía Valentina mientras revisaba las facturas falsas en su laptop, que mientras se la convierte en su mujer perfecta, yo me convierto en mi mujer real. Libre, fuerte, invencible. Sergio, ajeno a la tormenta que se gestaba, cerraba los últimos contratos con una sonrisa de tiburón. Ni se imaginaba que su castillo de naipes estaba a punto de venirse abajo. Va a ser un evento histórico, le decía a su asistente, mientras firmaba papeles que él creía blindados. Pobrecito, qué ciego estaba. Esa tarde, mientras Aitana se probaba un vestido ajustado, que, dicho sea de paso, parecía sacado de una pasarela de los 90. La cirujana le mostró las fotos de antes y después. Increíble, ¿verdad? Le sonrió, mientras Aitana asentía en silencio. Porque sí, era increíble. Increíble cómo había dejado de ser ella para convertirse en un monumento viviente a la obsesión de un hombre que, en el fondo, ni la amaba. Solo la moldeaba. Valentina cerró la laptop. Guardó todos los documentos en una carpeta negra. Y mientras lo hacía,
Su teléfono vibró. Era un correo anónimo. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Lo abrió. Y cuando lo hizo, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Dentro, un dossier. Fotos. Documentos. Grabaciones. Todo sobre el pasado de Sergio y Clara. Secretos que ni siquiera Clara le había contado. Oscuros. Sucios. Escandalosos. Dios mío, susurró, cubriéndose la boca con las manos. Esto lo destruye. Lo destruye por completo. Porque si creía que sabía todo, estaba equivocada. La verdad siempre es más fea, más cruel y más letal de lo que uno imagina. Y ahora, con esto en sus manos, lo que estaba en juego ya no era solo su matrimonio, ni su dignidad. Era su libertad, su futuro, su propia vida. Porque a veces, el precio de ser perfecta es perderlo todo. La cuenta regresiva avanzaba como una maquinaria implacable. Faltaban solo 7 días. 7. Ni uno más, ni uno menos. Y mientras la ciudad seguía girando ajena al huracán que se avecinaba, Sergio caminaba por su clínica con ese aire de superioridad que tan bien le conocía Valentina. Revisaba, sonreía, daba instrucciones, firmaba papeles, convencido de que su mundo era sólido como el mármol que decoraba las paredes. Pobrecito, si supiera que ese mármol pronto se convertiría en polvo. Desde su oficina, Valentina lo observaba todo. Cada paso, cada sonrisa falsa, cada palabra ensayada. Pero lo que Sergio no sabía es que, mientras él perfeccionaba cada detalle de su gran evento, ella perfeccionaba cada detalle de su venganza. Porque, claro, cuando te rompen el alma, tienes dos opciones: te quedas hecha pedazos, o recoges cada uno de esos pedazos y los conviertes en armas. Y Valentina había elegido lo segundo. Abrió su laptop. El informe del auditor brillaba en la pantalla como un tesoro maldito. Cifras, fechas, contratos, pruebas. Todo estaba ahí. Todo lo que Sergio había hecho a espaldas de ella, con su firma falsificada, con su dinero, con su confianza pisoteada. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y se miró en el reflejo del cristal. Y ahí, en ese reflejo, no vio a una mujer rota. No, vio a una mujer superadora. A una mujer que, por fin, entendía que no había nada más fuerte que la dignidad de una esposa traicionada. Mientras tanto, Aitana pasaba horas frente al espejo, sonriendo, practicando, midiendo sus ángulos, porque su rostro ya no era suyo. Su sonrisa, tampoco. Todo lo que la definía se había convertido en el proyecto de otro, en el molde de un fantasma, en la réplica viva de un amor que ni siquiera le pertenecía. Y, aún así, mientras posaba para su propia mentira, subía fotos a las redes con mensajes como: ser perfecta es un estilo de vida. ¡Qué ironía! ¡Qué tragedia disfrazada de lujo! Valentina escaneó otro documento. Y entonces, un pensamiento le cruzó la mente como una puñalada. ¿Qué se supone que debe hacer una mujer en mi lugar? Callar, proteger las apariencias, salvar un matrimonio que ya es solo un cadáver elegante. ¿O es momento de levantar la voz, de exponerlo todo, de poner luz donde solo hay sombras? Dios, ¿seré yo la mala si decido destruirlo? Y la pregunta no era solo para ella, era para todas, para cualquiera que hubiera amado, para cualquiera que hubiera confiado, para cualquiera que, como ella, alguna vez creyó que el amor era suficiente. El teléfono vibró. Nuevo correo. Lo abrió con manos temblorosas. Y lo que encontró le heló la sangre. Una serie de documentos legales del pasado de Sergio. Viejos, polvorientos, pero brutales. Una denuncia formal de Clara contra él por acoso, por amenazas, por obsesión. El expediente estaba ahí. Completo. Sellado. Cerrado en su momento. Sí, pero vivo. Tan vivo como la herida que nunca cicatrizó. No puede ser, susurró Valentina, cubriéndose la boca. No, no puede ser real. Las lágrimas le ardían, pero no cayeron, porque ya no era tiempo de llorar. Era tiempo de actuar. Y mientras Sergio caminaba por la clínica ensayando su discurso: bienvenidos al centro estético más innovador de la ciudad, bla bla bla, palabrería barata, Valentina organizaba carpetas, impresiones, capturas de pantalla, audios. Todo estaba listo. Todo perfectamente alineado para que, en el momento exacto, el mundo entero supiera quién era Sergio Morales en realidad. Aitana, mientras tanto, posaba en su suite. Vestidos caros, zapatos imposibles,
una copa de champaña en mano. Pero cuando se miraba en el espejo, algo la incomodaba, porque aunque su rostro era perfecto, su mirada ya no le pertenecía. No había brillo, no había esencia, solo vacío, solo apariencia, solo maquillaje sobre la verdad. Valentina cerró la laptop, respiró hondo. Por un instante, la duda volvió a golpearla. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si debería proteger mi familia? ¿Vale la pena destruirlo todo? ¿Vale la pena exponerlo así? Arriesgarme, quemar este matrimonio hasta los cimientos. Pero entonces miró las fotos, las pruebas, y entendió. Lo que estaba quemado era ella. Lo que estaba destruido era el amor que él mismo pisoteó. Ya no había nada que proteger, porque cuando la mentira se viste de perfección, el único antídoto es desnudarla ante el mundo. Y Sergio estaba a punto de quedar desnudo, literal y metafóricamente. Sonó una notificación. Otro correo. Lo abrió. Un archivo adjunto. Un video. Lo reprodujo. Lo que vio, la dejó helada. Una conversación grabada en la que Sergio hablaba abiertamente de cómo falsificó su firma, de cómo la usó, de cómo ella nunca se daría cuenta. Y entonces, una carcajada de él, burlona, prepotente, se coló por los altavoces. Valentina jamás va a sospechar. Ella me ama, me cree, es una mujer buena. Y las mujeres buenas nunca se revelan. Asterisco, asterisco. Error. Sergio, susurró ella, con la mandíbula apretada. Error, porque no hay nada más peligroso que una mujer buena cuando deja de serlo. Valentina no durmió esa noche. Imposible. ¿Cómo iba a cerrar los ojos cuando, cada vez que parpadeaba, veía desfilar por su mente las imágenes de ese video? Las risas de Sergio, su voz arrogante, su seguridad al hablar de cómo la había usado, de cómo había falsificado su firma como si fuera un trámite más. Todo eso se le había quedado tatuado en la memoria. Y no, esa cicatriz no iba a borrarse nunca. La madrugada la encontró sentada en el suelo de su oficina, rodeada de papeles, carpetas y pantallas abiertas. Era como estar en medio de un campo de batalla donde cada documento era un disparo directo al pecho. Y cuando pensaba que ya no podía haber nada peor, abrió la última carpeta del dossier anónimo. Y ahí fue cuando su mundo se rompió en 1.000.000 de pedazos. El archivo llevaba por nombre Sergio Informe Psiquiátrico, 1999. Valentina sintió un escalofrío. Lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas con velocidad, primero sin entender y luego entendiendo demasiado. Allí estaba, negro sobre blanco, un informe psicológico que describía a Sergio como un hombre con trastornos obsesivos graves. Diagnóstico: personalidad narcisista, obsesión patológica con control, tendencia a la manipulación emocional y dependencia afectiva tóxica. No, no puede ser, susurró, apretando las manos contra el pecho, como si el corazón fuera a estallarle. Toda mi vida fue una mentira. Todo este tiempo vivía al lado de un hombre que ni siquiera sabe lo que es amar. Las lágrimas no salían. Ya no. Había cruzado esa línea donde el llanto se convierte en rabia, en fuego, en supervivencia pura. Y entonces lo entendió. Por fin todo encajaba. Sergio no la engañaba por amor, ni siquiera por deseo. Sergio la destruía, la reemplazaba, porque su mente enferma nunca pudo soltar el pasado. Porque Clara no fue solo una novia. Clara fue su obsesión, su trofeo fallido, su herida narcisista jamás cerrada. El informe continuaba. Describía cómo, tras la ruptura con Clara en la juventud, Sergio había iniciado un patrón repetitivo con todas sus parejas: seducción extrema, control, manipulación, aislamiento, y cuando no podía controlarlas, las destruía emocionalmente. Valentina sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y yo? ¿Fui su esposa? ¿O solo fui la mujer que intentó convertir en el reemplazo perfecto de un amor que nunca superó? Pensó, sintiendo como la dignidad se le hacía trizas. Se levantó del suelo. Caminaba de un lado a otro, sujetándose la cabeza, las manos temblando. Dios mío, ¿qué se supone que haga con todo esto? Se preguntaba una y otra vez, mientras veía su reflejo en la ventana. ¿Callo? ¿Me quedo en esta cárcel de apariencia? ¿Sigo sonriendo en cenas, en reuniones, fingiendo que todo está bien, mientras sé que soy solo una pieza más en el Museo de los Horrores de Sergio? ¿O es hora de hacer lo que nunca me atreví, destruirlo, exponerlo, que el mundo entero sepa quién es realmente? Pero,
¿Y si al hacerlo me hundo yo también? ¿Vale la pena quemarlo todo para salvarme a mí misma? Porque sí, esas eran las preguntas que destrozan el alma, las que te enfrentan al borde del abismo, las que te arrancan de cuajo cualquier resto de ingenuidad. Volvió al escritorio, abrió la laptop, marcó el número del auditor. Cuando la atendió, su voz sonaba tan firme que ni ella se reconocía. Quiero la auditoría forense completa, no solo la clínica, no solo la empresa, todo, absolutamente todo. Ordenó, revísalo todo, cuentas, bienes, propiedades. Si ha comprado hasta un alfiler sin decírmelo, quiero saberlo. Colgó, respiró hondo, se pasó las manos por el cabello. Se acabó, Sergio, se acabó tu juego, se acabó tu mentira, se acabó este maldito teatro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sergio dormía plácidamente, abrazando su almohada, convencido de que su plan era perfecto, que la mujer que él había elegido como esposa, esa mujer buena, confiada, noble, jamás descubriría nada, jamás sospecharía, jamás se rebelaría. Pobrecito, qué poco sabía de la furia de una mujer traicionada. Y Aitana, ella se miraba al espejo, y por primera vez, aunque solo fuera por un segundo, no supo si la mujer que le devolvía la mirada era ella, o era Clara, o era un monstruo hecho de bisturí, dinero y vacío. Valentina, mientras tanto, imprimía cada documento, los organizaba, carpetas negras, sobres dorados, stickers de colores para marcar las páginas clave, porque sí, si algo iba a hacer, lo iba a hacer con estilo, porque su humillación había sido pública, aunque en silencio, y su venganza también lo sería. Levantó la vista, miró el calendario, subrayó la fecha del evento, y mientras lo hacía, una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una sonrisa que nunca antes había visto en sí misma, una que no nacía del amor, ni de la ternura, ni de la esperanza, sino del fuego, de la rabia, de la certeza absoluta de que la caída de Sergio Morales sería un espectáculo que nadie olvidaría jamás. Sergio nunca había estado tan seguro de sí mismo. Caminaba por la clínica como si fuera dueño del mundo. Saludaba a sus empleados con una sonrisa ensayada. Daba órdenes con esa falsa amabilidad que lo caracterizaba y hablaba del evento como si fuera la inauguración del siglo. Este proyecto es mi obra maestra, decía, ajustándose las mancuernillas, convencido de que todos lo admiraban, de que todos lo aplaudían. Pobrecito, tan ciego que no veía la tormenta que se acercaba directo hacia él. Valentina, desde su oficina, lo observaba a través de las cámaras de seguridad. Cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa falsa, todo lo veía, todo lo estudiaba, porque sí, su estrategia no era un ataque improvisado, era cirugía fina, precisión absoluta. Cada palabra, cada dato, cada documento estaba perfectamente alineado para hacer de la caída de Sergio un espectáculo inolvidable. Mientras tanto, Aitana se probaba su vestido para el evento. Un diseño a medida, blanco impoluto, ajustado, con transparencias estratégicas que resaltaban su nueva silueta. Se miraba en el espejo y, aunque sonreía, algo dentro de ella se estremecía. Porque, en el fondo, aunque jamás lo admitiría, sabía que esa mujer del reflejo no era ella. Era otra. Era un molde. Una escultura viviente tallada a base de bisturí, dinero y vacío. Pero claro, ella misma se había metido en esa jaula de oro. «Estás perfecta», dijo Sergio, entrando en la suite con una copa de champaña en la mano. «Perfecta, mi amor». La abrazó por la cintura, la giró, la miró de arriba a abajo como quien evalúa una obra terminada. Aitana sonrió, pero por dentro temblaba. Porque, aunque jamás se lo diría, en su interior comenzaba a surgir una pregunta que la atravesaba como un rayo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando él se canse de este juego? ¿Qué pasará cuando quiera otra Clara? Otro molde, otra víctima. Valentina imprimía los últimos informes. Las cifras no mentían. Más de $1 millón desviados. 4 contratos falsificados. 3 empresas fantasmas. Y una hipoteca sobre bienes conjuntos que ella nunca autorizó. Cerró la carpeta, respiró hondo y, por primera vez en semanas, se miró al espejo y sonrió. No era una sonrisa de felicidad. No, era la sonrisa de una mujer que entendió que su valor no se mide en cirugías, ni en promesas, ni en ser perfecta para nadie. En ese momento, su teléfono vibró. Era el auditor.
Todo listo, señora Valentina. Le confirmo que, además de lo que ya sabíamos, encontramos una cuenta oculta en Islas Caimán, a nombre de usted, pero abierta sin su consentimiento. El corazón le dio un vuelco. Perfecto, respondió, con la voz firme, fría, sin titubeos. Perfecto. Mientras tanto, Sergio se reunía con su equipo de marketing. Revisaba el guión del evento, los videos promocionales, los testimonios falsos de pacientes felices. Todo tenía que ser impecable, pulcro, imponente, porque, para él, la perfección era su carta de presentación. Lo que no sabía es que, mientras más alto subes en la torre del ego, más dura es la caída. Aitana, sentada frente al tocador, se retocaba el maquillaje, pero mientras lo hacía, no podía evitar pensar en algo que la atormentaba. ¿Y si algún día me miro al espejo y no queda nada mío? Susurró, apenas audible, como si temiera que su propio reflejo la escuchara. Valentina miraba el calendario. El evento estaba a 3 días. Solo 3. Sonrió, porque sabía que mientras Sergio afinaba su gran discurso, creyendo que sería ovacionado, ella afinaba la soga con la que él mismo se iba a colgar. Su laptop emitió una notificación. Era un correo de la prensa. Confirmaban su asistencia al evento. Los principales portales de noticias, los canales más vistos, las revistas más influyentes, todos estarían allí. Perfecto, porque la humillación, cuando es pública, sabe más dulce. Marcó el número de Clara. Cuando atendió, su voz sonaba tranquila, pero firme. Clara, ya está todo listo. Se hizo un silencio denso, cargado de electricidad. Entonces, respondió ella, nos vemos en el infierno. Valentina sonrió. Nos vemos en el infierno, querida. Y mientras colgaba, respiró hondo, miró su reflejo una vez más y se prometió algo. No me rompo, no me rindo, no me borro, porque si él me quiso reemplazar, ahora entenderá que yo no soy reemplazable. Su teléfono vibró. Era un mensaje del auditor. Toda la prensa confirmada. El daño será irreparable. Y entonces, con la carpeta en la mano, Valentina murmuró. Sergio, prepárate, porque tu orgullo te cegó, y tu ceguera te va a destruir. La víspera del evento tenía un sabor raro. Un sabor amargo, metálico, como de tormenta que se huele antes de caer. Valentina miraba el reloj como quien espera el momento exacto para apretar el gatillo. Caminaba por la casa con las carpetas en la mano, repasando mentalmente cada movimiento, cada palabra, cada paso de lo que estaba por hacer. Porque sí, esto ya no era una decisión, era un destino. Su destino. Sergio, desde su oficina, ensayaba su discurso. De pie frente al espejo, ajustando el saco, levantando la barbilla, sonriendo a su propio reflejo. Bienvenidos a un sueño hecho realidad. Este centro no es solo una clínica, es un templo a la perfección, al empoderamiento, a la belleza. Decía, mientras imitaba las pausas, los aplausos imaginarios, la ovación que él ya anticipaba. Pobrecito, tan seguro, tan ciego. Aitana, mientras tanto, se probaba el vestido final. Rojo, fuego, escandaloso, tan ajustado que parecía pintado sobre su piel nueva. Se miraba en el espejo y, por primera vez, sintió un escalofrío. Porque, aunque la imagen era perfecta, algo en el fondo de su alma gritaba que había un error, que había cruzado una línea, que lo que había perdido, tal vez jamás podría recuperarlo. Valentina abrió su laptop. Hizo una última revisión. Los correos a la prensa ya estaban programados. Las pruebas impresas. Las carpetas ordenadas por tema. Fraude, falsificación, desvío de fondos, acoso y la joya de la corona, la obsesión enfermiza de Sergio por Clara. Cerró la laptop, se quedó mirando su reflejo y, por primera vez en años, se sintió invencible. El teléfono vibró. Clara, ¿lista?, preguntó con esa voz firme que solo tienen las mujeres que han sobrevivido al infierno. Más que nunca, respondió Valentina. Tú, toda mi vida he esperado este momento, dijo Clara, dejando caer una carcajada seca, cargada de una mezcla amarga de dolor y liberación. Nos vemos mañana. Colgó, se apoyó en el escritorio, y por primera vez se permitió respirar hondo, porque sabía que después de mañana, nada volvería a ser igual, ni para Sergio, ni para Aitana, ni para ella. Mientras tanto, Sergio daba vueltas por la clínica. Supervisaba cada detalle. Que si las luces,
que si el sonido, que si la alfombra roja estuviera perfectamente alineada. Porque para un narcisista como él, la apariencia lo es todo. Lo que no sabía es que, mientras más perfecta la apariencia, más brutal es el golpe cuando se rompe. Aitana se tomaba selfies en la suite, probando filtros, ángulos, poses. Publicaba historias en las que escribía frases como, mañana, el mundo será nuestro. Pero aunque el texto brillaba, la mirada, no. Porque por dentro, algo le decía que ese cuento de hadas tenía más de pesadilla que de cuento. Valentina acomodaba cada documento en su carpeta negra. Miraba las pruebas, las fotos, los contratos, las grabaciones. Todo estaba listo. Todo perfectamente armado. Una bomba de tiempo con nombre y apellido, Sergio Morales. Y mientras se aseguraba de que no quedara ni un cabo suelto, no pudo evitar mirarse una vez más al espejo y preguntarse en voz baja, ¿cuándo dejé de ser yo, para convertirme en la sombra de un hombre que nunca me amó realmente? Pero no iba a caer en la autocompasión. No ahora, no tan cerca de la meta. Ahora entendía que lo que estaba a punto de hacer no era venganza. Era justicia. Justicia por cada lágrima, cada mentira, cada noche de silencio, cada mirada vacía que recibió de ese hombre que la cambió, la reemplazó y la borró, creyendo que ella nunca tendría el valor de rebelarse. El teléfono vibró de nuevo. Era el auditor. Todo listo. Los movimientos en cuentas offshore están confirmados. La prensa ya tiene los documentos. Todo sale mañana a las 9 en punto. Perfecto, respondió Valentina, mientras se abrochaba el último botón de su camisa. Mañana cae. Miró la carpeta sobre la mesa. La tomó entre las manos. La acarició como si fuera un trofeo, porque en cierto modo lo era. Era el trofeo de su propia victoria. El símbolo de que, aunque la quisieron borrar, ella supo reinventarse. Que, aunque la traición la partió en 1000 pedazos, tuvo el valor de recoger cada uno y reconstruirse más fuerte, más valiente y más peligrosa. Mientras caminaba hacia la puerta, dejó su anillo de bodas sobre la mesa. Lo miró un segundo. Ese pequeño círculo de oro que un día representó amor, promesas, futuro, y que hoy no era más que el símbolo de la peor mentira de su vida. Hasta nunca, susurró. Y justo cuando apagaba las luces, recibió un mensaje que la dejó helada. Está todo listo. Mañana cae, y cae fuerte. Pero ten cuidado, porque cuando se cae un monstruo, a veces arrastra todo lo que tiene cerca. Sonrió. No, esta vez, el que se cae solo. El sol amaneció más brillante que nunca, como si el universo, irónico y cruel, decidiera ponerle buena cara al desastre que estaba a punto de ocurrir. Las calles bullían, los autos pasaban, la ciudad respiraba ajena al hecho de que, en cuestión de horas, uno de los hombres más respetados y más falsos de la élite empresarial iba a caer, y no de cualquier manera. Iba a caer de cara, frente a todos, con aplausos, pero no de admiración, de burla, de escándalo, de humillación pública. La clínica estaba vestida de gala. Alfombra roja, flores blancas en arreglos imposibles, luces, cámaras, pantallas gigantes. El personal iba de un lado a otro ajustando detalles. Sonrisas forzadas, tensión disfrazada de elegancia. Los invitados comenzaban a llegar. Influencers, empresarios, cirujanos reconocidos, medios de comunicación, clientes VIP. Todos, absolutamente todos. Sergio, impecable. Traje a medida, sonrisa de tiburón, seguridad de hombre que se cree invencible. Caminaba saludando a cada persona, lanzando besos al aire, posando para fotos, convencido de que ese día era su coronación. Pobre, qué poco imaginaba que también era el día de su ejecución pública. Aitana descendía de un auto de lujo, enfundada en su vestido rojo, con una sonrisa tan perfecta como falsa. Flash, flash, flash. Los fotógrafos la rodeaban. Aitana, aquí, míranos, perfecta, hermosa. Gritaban. Y sí, por fuera, todo parecía perfecto, pero por dentro, su estómago era un nudo. Porque, aunque su rostro era el molde de un recuerdo, algo le decía que ese día, algo se rompería. Y tal vez, para siempre. Valentina llegó sin hacer ruido. Taxi común, ropa sobria, elegante, pero sin escándalo. En sus manos, la carpeta negra, y en su rostro, la expresión de una mujer que ya no teme a nada. Caminó entre los invitados como una sombra.
Saludó a un par de conocidos con una sonrisa fría y se colocó en el fondo del salón, observando, esperando, sabiendo que el espectáculo estaba por comenzar. Sergio subió al escenario, tomó el micrófono y con esa voz llena de arrogancia que tan bien conocía Valentina, comenzó. Bienvenidos todos a este sueño hecho realidad. Lo que hoy inauguramos no es solo una clínica, es un templo a la belleza, a la perfección, a la superación personal. Aquí, transformamos vidas, decía, mientras la audiencia aplaudía, grababa, transmitía en vivo. Valentina lo miraba y pensaba, ¡qué ironía! Hablando de superación cuando tú mismo eres el reflejo perfecto de la decadencia humana. Sergio continuaba, paseándose por el escenario con esa seguridad de quien cree que tiene el mundo en la palma de la mano. Aquí hacemos realidad los sueños, porque todos merecemos ser la mejor versión de nosotros mismos, afirmaba, mientras una pantalla gigante proyectaba imágenes de Aitana, el antes y el después de su transformación. El público aplaudía. Algunos murmuraban asombrados, otros envidiaban, y otros simplemente fingían. Porque el mundo de las apariencias es así. Nadie dice lo que realmente piensa. Y entonces, cuando Sergio se disponía a cerrar su discurso, una voz rompió el aire como un trueno. Disculpen, pero hay algo que todos aquí necesitan saber. El silencio fue instantáneo. Las miradas se giraron. Los flashes se encendieron. Y ahí estaba ella, de pie, impecable, serena, firme, Valentina, sosteniendo en sus manos la carpeta negra. Sergio palideció. El micrófono tembló en su mano. Valen, ¿qué haces? Balbuceó, intentando sonreír, pero el pánico ya le empezaba a trepar por la espalda. Valentina caminó hacia el escenario. Cada paso era un latido. Cada latido, un disparo directo al corazón de la mentira. Subió los 3 escalones, se colocó junto a Sergio, miró al público, y con una calma aterradora dijo, «Gracias, Sergio, por tus palabras. Porque sí, este es un lugar donde se transforman vidas. Y la mía acaba de transformarse para siempre». El murmullo fue inmediato. La tensión, eléctrica. Algunos comenzaron a grabar, otros a cuchichear, y otros simplemente se quedaron con la boca abierta. Valentina alzó la carpeta. Yo no iba a hablar hoy, pero cuando descubrí que todo esto, señaló el escenario, las pantallas, las luces, no está construido con esfuerzo ni con amor, sino con mentiras, traición y obsesión, entendí que no podía quedarme callada. Sergio intentó interrumpir. Valentina, por favor, hablamos luego, susurró, sudando. No, Sergio, hablamos aquí, delante de todos, como debe ser, porque tú hiciste que esto fuera público, y pública será tu caída. Le cortó, con una frialdad que congeló el salón entero. Señoras y señores, continuó, mirando a la prensa. Lo que ustedes no saben es que esta clínica fue financiada con dinero que no le pertenece solo a él. Fue construida con fraude, con contratos falsificados, con bienes que Sergio hipotecó, sin mi consentimiento. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Sergio tragaba saliva, intentando mantener la compostura, pero ya no podía. El sudor le corría por la frente. Su sonrisa desapareció. Y si creen que eso es todo, Valentina sonrió, abriendo la carpeta. No, no lo es. Porque lo más impactante no es el dinero. No, es la razón. La verdadera razón por la que esta mujer, señaló a Aitana, fue transformada quirúrgicamente. La pantalla, que antes mostraba el antes y después de Aitana, ahora proyectaba una foto antigua. Una joven de cabello castaño, sonrisa luminosa, clara, un silencio sepulcral. Algunos tapaban la boca, otros se miraban sin saber qué decir. Y Valentina, con una voz firme, concluyó. Sí, lo que Sergio ha hecho es intentar convertir a Aitana en la copia exacta de su novia de juventud. Una mujer que, por cierto, también está aquí. El público giró la cabeza, y ahí estaba ella, clara, de pie, elegante, impecable, avanzando hacia el escenario. Sergio retrocedió un paso. Aitana palideció, cubriéndose la boca con las manos. Y mientras Clara subía los escalones, Valentina respiró hondo, miró al público, y supo que este era el día que lo cambió todo. Las cámaras no paraban de grabar. Flash, flash, flash. Los murmullos se habían convertido en un murmullo ensordecedor, un susurro colectivo cargado de escándalo,
morbo y asombro. Sergio estaba pálido, blanco como una hoja, los labios temblorosos, la mandíbula apretada. El hombre que minutos antes se pavoneaba como un dios de la estética, ahora parecía un niño atrapado con las manos en la masa. Clara subió al escenario. Sus tacones resonaban en cada paso como si fueran martillazos contra el suelo. Su presencia imponía, no por soberbia, sino porque llevaba en la espalda las cicatrices de 20 años de silencio, de miedo, de heridas invisibles. Se colocó al lado de Valentina, cruzó los brazos y miró a Sergio con una mezcla de desprecio, lástima y una pizca de diversión cruel. Valentina alzó la voz, dominando la sala. Y si alguno de ustedes aún duda de lo que estoy diciendo, permítame mostrarles la evidencia. Con un gesto sutil, señaló al técnico de sonido. Y entonces, la pantalla gigante cambió de imagen. Primero, los documentos legales. Contratos firmados con su firma falsificada. Transferencias a cuentas offshore. Estados de cuenta con pagos hechos desde la empresa que ambos fundaron juntos, pero destinados a financiar la clínica, los lujos de Aitana y la transformación completa de su cuerpo. Sergio intentó moverse, pero no pudo. Las piernas no le respondían. Miraba a todos lados buscando una salida, pero no había. La prensa lo rodeaba. Las cámaras lo apuntaban. Los celulares grababan cada segundo. No había escapatoria. Y si alguien se pregunta, ¿pero por qué esta mujer fue transformada de esta manera? Les tengo la respuesta. Continuó Valentina, mientras en la pantalla aparecían las fotos antiguas de Clara. La comparación era brutal. Aitana era una copia, un molde perfecto, una réplica viva, fabricada quirúrgicamente, de la mujer que Sergio nunca pudo tener. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos soltaron risas nerviosas. Otros tapaban la boca, horrorizados. Y otros, directamente, comenzaron a grabar en vivo. Porque sí, este no era un simple escándalo. Era el espectáculo social del año. Aitana temblaba. Llevó las manos al rostro, tratando de ocultarse, pero no había filtro de Instagram, ni maquillaje, ni bisturí que pudiera tapar la humillación que ahora la cubría de pies a cabeza. Su piel ardía. El corazón le golpeaba como un tambor desbocado. Por un segundo, deseó no existir. Deseó no haber aceptado nunca ese juego perverso que ahora la dejaba completamente expuesta. Sergio intentaba tomar el micrófono. Esto no es así. Esto es un malentendido, balbuceaba, con la voz quebrada. Pero Clara, con la calma de quien lleva 2 décadas esperando este momento, lo detuvo con una sola mirada. Se adelantó un paso, lo miró de frente, y entonces, con una voz que cortó el aire como un cuchillo, dijo: Sergio, te rechacé cuando tenías 20, y te vuelvo a rechazar hoy. Delante de todos. Patético. La sala estalló. Algunos se taparon la boca. Otros soltaron carcajadas contenidas. La prensa no paraba de grabar. El sonido de los teclados de los celulares resonaba como una ametralladora digital. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todo se inundaba con videos, fotos y titulares. Escándalo en la clínica de Sergio Morales. Obsesión, fraude y cirugía para clonar a su exnovia. Sergio retrocedió. Buscaba una salida, pero ya no había salida. Su mundo entero colapsaba ante sus ojos. Lo que durante años construyó a base de mentiras, manipulación y apariencias, se desmoronaba. Piedra por piedra, mentira por mentira. Aitana rompió en llanto. Intentó correr, pero el vestido, tan ajustado, tan diseñado para ser perfecto, no le dejaba moverse con facilidad. Tropezó. Casi cayó. Se sujetó de una mesa, derribando copas y platos. Los fotógrafos la rodeaban. Flash, flash, flash. Cada lágrima, cada gesto, cada intento de cubrirse el rostro, capturado, guardado, viralizado. Y mientras todo eso ocurría, Valentina respiraba hondo. Miraba el caos que había desatado y, por primera vez en mucho tiempo, entendía algo que antes no quería ver. Nunca fue ella la que tenía que cambiar. Nunca fue ella la que no era suficiente. El problema siempre había sido él. Su obsesión, su vacío, su monstruo interior. Sergio, acorralado, sudando, temblando, intentó balbucear algo. Valentina, por favor, podemos hablar. Pero su voz ya no tenía peso. Ya no tenía autoridad, ni dignidad. Porque cuando un hombre destruye a quien lo ama,
termina destruyéndose a sí mismo. Valentina lo miró. Lo miró con la calma de quien ya no siente amor ni odio. Solo liberación. Solo paz. Y entonces, con una media sonrisa, se giró hacia la audiencia, levantó la carpeta una última vez y anunció: y para cerrar este capítulo, les presento a la mujer que inició esta obsesión enferma. Con ustedes, Clara. Los aplausos no eran de admiración, eran de escándalo, de asombro, de esa mezcla brutal de morbo y justicia que solo ocurre cuando la verdad, por fin, se atreve a mostrarse sin maquillaje. El silencio que se formó en el salón tras aquella frase fue brutal, pesado, incómodo, un silencio que cortaba la respiración, que ponía la piel de gallina, que hacía temblar hasta los cimientos de ese templo de apariencias que Sergio había construido con bisturí y mentiras. Clara, de pie en el centro del escenario, cruzó los brazos, lo miró directo a los ojos y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de amable. Era una mezcla de triunfo, justicia y algo de desprecio contenido durante más de 20 años. Sergio intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Bajó los ojos. Lo que nunca pensó que ocurriría, estaba ocurriendo. Su peor pesadilla, su peor miedo, su herida más profunda, esa que llevaba oculta desde que tenía 20 años, ahora estaba expuesta, delante de todos. Sí, Sergio, te rechacé cuando tenías 20, y te vuelvo a rechazar hoy, delante de todos. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Lo patético no es que aún pienses en mí. Lo patético es que jamás fuiste capaz de superar que alguien te dijera que no. Soltó Clara, con esa voz firme que no temblaba ni un milímetro. Las risas nerviosas se mezclaban con los murmullos. Algunos tapaban la boca, otros grababan sin pudor. Los flashes seguían estallando. Twitter ardía. TikTok colapsaba. Los portales de noticias ya tenían titulares listos. Caída épica de Sergio Morales. Obsesión, fraude y cirugías para clonar a su ex. Sergio retrocedió un paso. El sudor le corría por la frente. Esto no es así. Están distorsionando, intentaba decir, pero su voz ya no tenía fuerza. Un inversor se acercó, serio, con el ceño fruncido. ¿Es cierto todo esto?, le preguntó en voz alta, sin filtros. Sergio balbuceó. No, yo puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Intervino Valentina, avanzando un paso. Explícalo entonces. Explícale a todos cómo falsificaste mi firma, cómo hipotecaste nuestros bienes, cómo desviaste dinero a cuentas offshore, cómo convertiste a esta mujer, señala a Aitana, en un experimento de tu propia enfermedad emocional. Vamos, Sergio, explícalo. El público explotó en murmullos. Algunos ya ni se molestaban en disimular. Aitana lloraba desconsolada, intentando ocultarse detrás de los decorados. Sabía que su imagen, su nueva imagen, ya no sería un símbolo de lujo, de éxito, de belleza. Sería el meme del año, la burla viral, la mujer que aceptó ser la copia de un fantasma. Los inversores comenzaron a hablar entre ellos. Uno de ellos, sin filtros, gritó desde el fondo: nuestros contratos quedan cancelados. No queremos estar asociados a este circo. Otro, más directo: mañana mismo sacamos nuestra inversión. Esto es un escándalo, una vergüenza. Sergio intentaba hablar, levantar la voz, justificarse, pero era inútil. Su voz se ahogaba entre las risas contenidas, los murmullos escandalizados y los flashes que no paraban. Se tocaba la frente, se jalaba la corbata, buscaba aire como si se estuviera ahogando. Y en cierto modo, sí, se estaba ahogando en su propia mentira. Aitana, viendo que la marea se volvía contra ella, intentó salir corriendo, pero en su huida, tropezó con un cable, cayó de rodillas, derribó un reflector y se quedó ahí, llorando, con las manos cubriéndose la cara. Los asistentes se apartaban. Nadie la ayudaba. Nadie la miraba con compasión. Porque, aunque su papel fue el de cómplice, el precio que ahora pagaba era demasiado alto. La perfección se le deshacía entre las manos. Sergio se giró hacia Valentina, desesperado. Por favor, Valentina, podemos hablar. Esto no tiene que ser así. Podemos arreglarlo, suplicaba, con la voz quebrada, los ojos desorbitados. Pero Valentina ya no era la misma. Esa mujer que una vez le creyó todo, que lo defendió, que lo amó, ya no existía. Lo miró con esa mezcla de lástima y repulsión que se reserva para los seres que ya no significan nada.
¿Arreglarlo? Lo que está roto, Sergio, no se arregla. Se tira. Y tú hace mucho que eres basura en mi vida. El golpe fue devastador. Un aplauso tímido comenzó en una esquina. Luego otro. Y otro. Hasta que, sin saber bien cómo, la sala entera rompió en aplausos. Pero no eran aplausos de admiración. Eran aplausos de justicia, de catarsis colectiva, de ver caer a alguien que por años se había creído intocable. Sergio se llevó las manos al rostro. Su mundo se desmoronaba. Su ego se hacía trizas. Su imperio desaparecía ante sus ojos. Todos los contratos cancelados. Los socios retirándose. Las amistades huyendo. La prensa devorándolo vivo. El narcisista había caído. Y su caída era monumental. Valentina miró todo a su alrededor. Respiró hondo. Cerró los ojos por un segundo. Y entendió que sí. Había valido la pena. Cada lágrima. Cada noche en vela. Cada herida. Porque hoy era el día en que recuperaba su nombre. Su vida. Su dignidad. Sergio, derrotado, cayó de rodillas. Aitana, arrastrándose por la salida. Clara, con los brazos cruzados, sonriendo con una mezcla de alivio y venganza dulce. Y Valentina de pie, más fuerte que nunca, mirando el espectáculo final de un hombre que pensó que podía reemplazarla, que pensó que podía borrarla, y que hoy descubría que las mujeres como ella no son reemplazables, no son sustituibles, no son olvidables, son inolvidables. Las redes ardían, los titulares se explotaban, la noticia recorrió cada rincón del país como fuego sobre pólvora. Escándalo en la élite estética. Sergio Morales, acusado de fraude, obsesión y clonación estética de su exnovia. Memes, videos, clips virales, comentarios, reacciones. Nadie hablaba de otra cosa, porque cuando cae alguien que durante años vendió perfección, éxito y elegancia, el estruendo es imposible de ignorar. Sergio pasó de ser el rey de la estética al hombre más humillado del país. Su nombre apareció en todos los portales. Las empresas cortaron lazos. Los socios desaparecieron. Las denuncias empezaron a llover. Y lo que antes era admiración, ahora era burla. Asco, rechazo, su ego destruido, su imagen irreparable. Aitana desapareció del mapa. Cerró sus redes. Bloqueó comentarios. Canceló su cuenta de Instagram, saturada de mensajes como la copia más cara de la historia. Ser segunda opción también tiene su precio. El bisturí no compra dignidad. Su belleza, esa belleza construida a base de bisturí y obsesión, ya no le servía de escudo. Porque la verdadera herida no estaba en su cara, estaba en su alma. Y esa no se arregla con cirugía. Clara, por su parte, volvió a su vida. Tranquila, serena, con la satisfacción de haber cerrado, por fin, un ciclo que la persiguió durante décadas. Sonreía más ligera, más libre, porque entendió que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Nunca imaginé que mi silencio se iba a romper así, se decía frente al espejo. Pero, qué bien se siente ver que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y Valentina, ay, Valentina, qué mujer, qué historia, qué renacimiento. Los medios querían entrevistarla. Las revistas querían su portada. Las marcas de moda y belleza la buscaban para convertirla en imagen de empoderamiento. Y ella, por primera vez, se permitió sonreír sin miedo, sin culpa, sin dolor. No me reconstruí, me descubrí, dijo, sentada frente a la periodista que la entrevistaba, mientras las cámaras grababan cada palabra, cada gesto, cada destello de su nueva vida. ¿Qué aprendiste de todo esto?, preguntó la periodista. Valentina la miró, sonrió, y respondió con una voz firme, cargada de esa verdad que se aprende solo cuando se camina por el infierno y se vuelve. Que nadie te reemplaza cuando sabes quién eres. Que la belleza no está en el espejo, ni en un bisturí, ni en la mirada de quien no sabe amarte. La belleza está en la dignidad, en el amor propio, en elegirte, en saber que si alguien te quiere borrar, tú te reescribes. Más fuerte, más libre, más tú. Los aplausos llegaron, pero no los necesitaba, porque los verdaderos aplausos eran internos. Eran esos que se da una mujer cuando se ve al espejo y, por fin, reconoce a la mujer que siempre estuvo ahí, pero que la vida, la traición y el dolor intentaron apagar. Cambió el nombre de la empresa.
Quitó el apellido Morales de todos los contratos. Y desde ese día, el logo de la clínica llevaba solo un nombre: Valentina. Sin más. Porque ya no necesitaba ser la esposa de nadie. Ya no necesitaba ser la mitad de nada. Porque ahora entendía que ella sola es un todo. Es suficiente. Es más que suficiente. Sergio quedó reducido a un chiste viral. A un nombre que nadie quería mencionar. A una lección de vida. La lección de lo que pasa cuando un hombre cree que puede reemplazar a una mujer, destruirla, moldearla, sin entender que las mujeres no se reemplazan. Las mujeres se superan. Valentina cerró la puerta de su nueva oficina. Se miró en el espejo. Ya no tenía las ojeras de antes, ni la tristeza en los ojos. Solo quedaba ella, firme, serena, bella, no por fuera, no solo, sino por dentro. Sonrió. Bienvenida de vuelta, Valentina, se dijo, acariciando su propio reflejo con los dedos. Y mientras salía por la puerta, con la cabeza en alto y el corazón en paz, entendió que sí, renació de las cenizas. Y ahora, es fuego. A veces la vida te lleva a descubrir cosas que jamás imaginaste. Como cuando aparecí en la clínica de lujo que mi marido había organizado para su amante. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que vi ahí. Algo que lo cambió todo. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte otra donde todo empezó, cuando por accidente seguía a mi marido hasta una clínica secreta donde atendía a su amante. Y quien salió de ahí lo cambió todo para siempre. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Por accidente seguí a mi marido hasta la clínica secreta donde atendía a su amante. Pero quien salió de ahí lo cambió todo. Tienes que verlo, porque cada verdad que sale a la luz, por más dura que sea, es también el primer paso hacia tu libertad y tu fuerza. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.